Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de True Sin Límites. Y en el día de hoy les tengo un invitado especial que yo no lo puedo creer todavía. Estoy muy contenta de tenerlo aquí, por si no se han dado cuenta. Wow, un orgullo y un honor para mí, agradecida con Papito Dios y con la Virgencita María por permitirme tener al invitado del día de hoy. Él es, no sé si se pronuncia Javier o Xavier, ahorita le vamos a preguntar. Javier Reyes Airal, aquí lo tengo. Hola, Hola, ¿qué tal, Yolima? bien, me tienes que explicar cómo se pronuncia tu Bueno, en nombre. francés mi nombre se pronuncia Xavier, en Xavier, español se pronuncia Javier, obvio, en catalán se pronuncia Xavier. ok, yo me voy a quedar con Javier. Vale. Listo. Bueno, estoy muy contenta de tenerte en el programa del día de hoy. Quiero hablar de todo, de lo controversial, de lo no controversial, de lo peligroso, de lo místico, de todo. Pero obviamente el programa del día de hoy lo vamos a hacer general, nos vamos a enfocar básicamente en el libro Revelaciones, los mensajes secretos ocultos y las profecías de la Santísima Virgen María. Él recolecta toda esta información. Está en este libro espectacular que pasaremos la información aquí en donde lo podremos conseguir. Eh, y bueno, me encantaría que te presentaras como una leve introducción y que nos explicaras el tema del día de hoy. Bueno, primero muchas gracias, Yelimar, por tu muy amable invitación. Eh, Mi nombre pues es Xavier Reyes Serral, soy francés. Eh, He trabajado en los círculos marianos en Francia, ahora desde los últimos 30 años de mi vida, ¿no? Y he tenido el inmenso privilegio de trabajar por 8 años de mi vida con el famosísimo mariólogo francés René Laurentin. En español se pronuncia René Laurentin, ¿no? Wow. Y él fui el mariólogo que fui instrumental en el Claro. proceso de recognición de San Nicolás en Buenos Aires, de Betania en tu país, en Venezuela. Él fui la razón por la cual el lugar de aparición de Quibejo en Ok. Ruanda en los años 80 ha sido aprobado igualmente. Wow. Ha sido también la razón por la aprobación de lugar de aparición extraordinario de Sufagné en Siria. Él Wow. viajó hasta la Corea del Sur, donde conoció el Julia Kim, la Wow. vidente que estigmata que todavía recibe Eucaristías que sangran en su Que, boca. ajá. Ahora, el arzobispo local ha sido, por razones me conocidas todavía públicamente, totalmente en contra de ella. Este obispo. Sí. El Sí, obispo, efectivamente. De hecho, tengo una misión en Japón, Corea, es mi sueño y quedamos excomulgados si vamos, no podemos ir. exacto. Mm. El obispo del tiempo del padre Lomotá estaba en favor. Ahora es bueno de saber lo siguiente, una inmensa parte de la iglesia episcopal surcoreana es masónica y que obviamente los mensajes y el asunto allá no es en lo nada favorable a los designios de esta, como dicen vosotros en Venezuela, a esta gentuza, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, esto dicho, yo trabajé con el padre Logotá en un caso de aparición por 8 años y he tenido la inmensa oportunidad de aprender enormemente, de recibir una formación trabajando con él. O sea, ha sido realmente una experiencia de primera. Yo era todavía aún más joven que vos. Yo tenía, cuando empecé con él, fue en 95, yo tenía 26 años Wow. y trabajé con él hasta el año 2001. O sea, 8 años enseguida, desde 95 hasta 2003. Así Wow. es, hasta 2003. Qué honor. Bueno, Y espero yo ser así también en algún momento. Ahí voy, poquito a poquito, estoy empezando. entonces, bueno, durante esos años he visto un montón de cosas, peleas entre diferentes fundaciones de diferentes lugares de aprobación, ¿no?
O sea, muchas tonterías. El padre Laurentin, el mismo, yo le vi sumamente cansado. Cuando lo conocí la primera vez, figúrate, cuando lo conocí en París por primera vez, cuando le llevé 2 videntes para hacer un estudio teólogo y científico, un electroencefalograma, para leer las lecturas cerebrales de los videntes mientras se caen en éxtasis, en el laboratorio de la Salpêtrière, el mismo hospital de neurología en Francia donde llevaron Lady Di después su accidente en 1997, Sí. que es uno de los mejores de Europa, un centro y hospital de neurología. Bueno, hemos desarrollado una buena relación, debido al hecho que aún teníamos 2 generaciones apartes, ¿no?, entre él y yo. Yo vengo de una familia francesa de la misma estación social que él. Por ejemplo, tenía un abuelo que hizo la Primera Guerra Mundial en Francia, hizo la batalla de la Marne, la batalla las 2 batallas de Verdun, de Chemin des Dames. Wow. Él también, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó el uniforme francés para combatir a los alemanes. Yo tengo un tío también que era un compañón de la liberación, se fue con el general de Gaulle, después que el armistice fue firmado entre el marechal Pétain y Adolf Hitler, ¿no? Nos entendíamos. Y veníamos del mismo lugar. Wow. Y por eso que fui sumamente paciente conmigo durante estos años, porque yo estaba sumamente... todo me entusiasmaba, me faltaba mucha experiencia. Y fui sumamente paciente conmigo. Entonces, después de 8 años, el padre Laurentin empezaba a perder la vista, hasta que fue legalmente ciego. Y le hicieron monseñor para agradecerle el inmenso trabajo que había efectuado. Ha escrito una verdadera librería, Yolimar, en Francia, sobre Bernadette Soubirous, la vidente de Lourdes, Sainte-Catherine-Labouré, el lugar de aparición tú sabes, de dónde viene la medalla milagrosa, en París. Okay. Escribió una cantidad de cosas sobre la Salette. Él y su asistente, reverendo padre Courteville, encontraron los secretos escondidos de la Salette, lugar de aprobado en 1999 por providencia, no voy a decir por coincidencia o accidente, por providencia, en las profundidades de la librería del Vaticano, y fue publicado en 1999 con la imprimatur de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto en el tiempo era el cardenal Ratzinger. Wow. ¿No? En fin, pero hay que entender una cosa, trabajando en todo esto, uno se expone, ¿no? Claro. Yo soy casado y lo pensé 2 veces antes de lanzarme en esta campaña, porque yo sabía que iba a exponer mi familia, mis 2 niños, que todavía eran pequeños en el tiempo cuando empecé este libro, pero al final era una manera de decir merci a Dios por la vida que he llevado desde que soy aún más joven que vos, ¿no? Desde que yo tenía 23 años cuando empecé a lanzarme en estos círculos, empezando con estos jóvenes, estos videntes bueno, no vamos a entrar en eso, su caso está todavía pendiente y yo prefiero todavía no hablar de ellos hasta que el arzobispo local dé su aprobación. Okay. Entonces, yo empecé mi vida también entre Francia y los Estados Unidos, y finalmente siempre mantenía un interés sobre las apariciones. El padre Laurentin murió infortunadamente en 2017. Okay. Entonces yo me he dicho, bueno, fue una aventura extraordinaria, pero tengo que también vivir mi vida. Yo me moría de ser un padre de familia, tenía la vocación de ser papá, y empecé con una hija que adoro y un hijo, Marc Xavier, que es los 2 francoamericanos. Oh. Y les enseñé sobre los reyes de Francia, les enseñé sobre Jeanne d'Arc, Santa Juana de Arco. Son franceses de corazón, pero más que unos franceses de Francia. Y mientras el tiempo y los meses se volvían en años, yo mantenía un interés profundo en todo lo que tenía que ver con la geopolítica, especialmente con la mariología. Okay.
y empecé a mantener, o sea, seguía manteniendo mi interés estudiando lo que pasaba en el Escorial, en los afueras de Madrid, Garabandal, en Ecuador. No voy a mencionar un lugar de aparición en Ecuador que está siendo sujeto a investigación, pero muy bueno, que el padre Laurentin también conocía. Lo que pasaba también en Venezuela con María Esperanza. Soy amigo de la hija de María Esperanza Bianchini, ¿sí? Y aún voy a invitarlas a trabajar en un proyecto conmigo, pero hablaremos de eso después. Sí. Yo conocí a María Esperanza Bianchini, hablé con ella hace mucho tiempo atrás. Wow. En Quebec hay un sacerdote absolutamente extraordinario que se llama el reverendo padre Michel Rodrigue, que me he hecho re buen amigo con él, trabajo con él hoy en día, hablo hoy, escribo con él cada 2 o 3 días. Es un amigo, él me considera familia. Cuando me escribe, me trata de tú, yo sigo tratándole de usted por respeto, y me llama Xavier, mi hermano Xavier. Yo lo llamo querido padre hermano Michel. Si un día necesitas grabar algo, yo asisto con las cámaras, los micrófonos, lo que quieras. Vale. Y bueno, entonces, al fin del tiempo, yo estaba mirando todo lo que estaba pasando. Geopolíticamente hablando, me interesé mucho de un lugar de aparición de Francia donde había la más famosa estigmatista en la historia de la Iglesia Católica, que se llama Marie-Julie Jahini, ¿no? Ajá, sí. Que tuvo apariciones, en su caso de aparición empezó en los años 1870 y terminaron durante la ocupación alemana de Francia, cuando murió ella en 1941. Vale. Entonces empecé a interesarme, a leer todos los libros que me caían en mis manos, y no podía leer bastante. Estaba buscando más, hasta que me hice amigo de la nieta del el marqués de la Franquerie, que era el biógrafo formal, oficial, de Marie-Julie Jahini, nombrado por Dios Padre a través de Marie-Julie Jahini. Y la nieta del marqués hoy es dueña de la casa de Marie-Julie Jahini, que es hoy en día un pequeñísimo lugar de pelrinaje donde hay pelrinos del mundo entero que van. Me puse en contacto con ella, tuve acceso a un montón de documentos, y de ahí empecé entonces más lecturas. Mi esposa finalmente, en latina también, se llama Lisa, me dijo: Javier, tienes hormigas en los dedos, es tiempo para vos empezar a escribir nuevamente, porque en Francia ya yo había escrito una variedad de libros que fueron muy exitosos sobre el lugar de aparición que yo estudié con el padre Laurentin, y un otro libro sobre las aventuras de guerra de mi tío Jean Hérald, el compañero de la liberación. Y entonces me he dicho, bueno, a las gracias de Dios, vamos, ¿no? Diciendo, por lo menos será algo que cuando yo no estaré más de este mundo, mis niños cuando crecerán tendrán esto de su padre. Claro. Me puse en campaña, empecé a trabajar sobre este libro, Revelaciones, cuya cobertura ya aparece en tu presentación. Sí, lo voy a poner otra vez. Y entonces, sí, yo les recomiendo se puede encontrar hoy en día en Amazon en castellano, pero os recomiendo de esperar el próximo mes, enero, va a salir con grandes letras, y eso yo considero en un ataque del diablo. La casa de edición nuestra se equivocó, hizo un error y hizo que las letras son un poco demasiado pequeñas. Okay. Y se lee mal. No lo compren ahora, eso es mi recomendación. Puede leer, pero no es agradable. En enero va a salir con la misma cobertura, pero entre paréntesis van a decir large letters. Vale. Ok. Letras grandes en inglés. Letras grandes. Entonces me puse en campaña y por casi 3 años estaba escribiendo. La única cosa que regreté en ese trabajo es cuando ya había puesto el punto final en la última página. Yo me he dicho, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Yo quería seguir, ¿no? Pero me encantaba tanto, era una pasión. Y empecé con lugares de apariciones aprobados, tal que La Salette,
que eso fue solamente una aparición, cuyo texto es Yolimar es un shock. Es un shock. Wow. Y vamos a entrar en detalle en eso en un momento, pero me Okay. puso en shock y bueno, y después seguí, porque aunque fui aprobado formalmente tanto por el arzobispo de Grenoble, fui también aprobado por el dicasterio de la congregación el dicasterio de la doctrina de la fe en el Vaticano. Okay. Y recibió el mismo estatus que Lourdes, que Fátima, o sea, lo más alto, digno de creencia y origen considerada divinas y del cielo. ¿Vale? Entonces empecé con ese capítulo, seguí con otro de Tilly. Tilly es de donde yo soy. Yo soy originalmente de la región de Francia, de Normandía, el norte de Francia, ¿no? Okay. Y es ahí donde yo nací, yo crecí entre Normandía y París. Y después seguí con Marie-Julie Jariny, que era sin la menor duda el más grande capítulo de todo mi libro, porque era fascinante. La cantidad de detalles de sus profecías eran impresionantes. Y más que otra cosa, Yolimar, es que Marie-Julie Jariny desde 1870 hasta 1941, escucha bien, nunca, ¿me oyes? Nunca se equivocó ni una sola vez. Ella fue la que predijo la Primera Guerra, la Segunda, o sea, que dio detalles muy específicos. Absolutamente. Wow. Lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Lo describió con una descripción increíble y nunca se equivocó, no hubo un solo error, aun cuando dio fechas, lugares, ocurrieron. Y vamos a entrar en eso en detalle en un momento, ¿vale? Ok, vale. Después escribí sobre Fátima y incluí en ese libro, en ese capítulo de Fátima, que sin la menor duda es el segundo más importante después del de Marie-Julie Jariny, la segunda parte del tercer secreto de Fátima, en el cual el cardenal Bertone, en junio del año 2000, cuando dijo que ya no había nada más del tercer secreto de Fátima, es con mucha pena, porque no encuentro ninguna felicidad en decirles eso, pero era una mentira. Hubo, como en el primer secreto y el segundo secreto de Fátima, una visión inmediatamente seguido de una explicación de la Virgen María. El tercer secreto de Fátima no era excepción. Hubo la visión que conocemos ahora, pero hubo también un segundo sobre con el mensaje que acompañaba la visión a Lucía dos Santos. Wow. ¿Me hago entender? Sí. Vale. Sí. Entonces, después sigo con Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, que era un caso extraordinario, reconocido por la iglesia local, por la iglesia en general. Después sigo con el extraordinario asunto de Garabandal. Después con Medjugorje. Después con Akita, que ha sido formalmente aprobado por el obispo Monseñor Ito informalmente en 1980 y formalmente en 1984. ¿Vale? Okay. ¿Has estado en Akita, Japón? No, nunca he tenido la oportunidad. ¿Y vos? Voy a ir el año que viene, en abril. Te vienes con nosotros. Nos traemos a tus niños, a tu esposa, a todo el mundo, no importa. Vale. Entonces, escribí ese libro y después el último capítulo sobre revelaciones hechas a papas, Leo XIII, la visión que ha sido testigo entre Satanás y Jesucristo, Padre Pío, cuyas revelaciones particularmente relativo a los 3 días de obscuridad han sido capital. Anne Emmerich, Reverendo Padre Pell, una cantidad de otros sacerdotes y monjes franceses que han sido reconocidos como extraordinarios místicos, el Padre Michel Rodrigue. Mi libro hoy en día es el único libro en el mundo que ha escrito cualquier cosa, un capítulo sobre el Reverendo Padre Michel Rodrigue, que después que yo lo estudié por ahora hace casi 2 años, no he visto nada en él sino un hombre extraordinario y predicaciones y profecías que han todas ocurrido, exactamente como lo predicó. Hubo una controversia que ocurrió el año pasado, pero voy a explicarlo. En octubre. No, estás hablando de la profecía de octubre. Eso ocurrió. Okay. La profecía de octubre anunció en agosto del 2023
que en octubre del mismo año iba a ocurrir el empiezo de, de los acontecimientos, que todo iba a empezar a partir de octubre. El 7 de octubre del año pasado empezó el ataque de Hamas contra Israel, y es de ahí que empezó la guerra del Medio Oriente, con Hezbollah, y después la guerra que hay hoy en día entre Irán e Israel. Eso ocurrió. Y anunció otras cosas en este verano de este año que están empezando a tomar lugar. Entre otras, la guerra en Líbano, cuando todavía no estaba. Y una guerra que, bueno, voy a entrar en eso en un rato, en un momento, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, empecé a trabajar. Casi 3 años de trabajo. Y entonces empecé a publicarlo, primero en inglés, por una vez. Después en castellano, salió al empiezo de este año, pero mal. Yo creo que muchos exorcistas me dijeron que era el ataque del diablo, el hecho que se equivocaron, hicieron el libro tan difícil a leer. Entonces ahora estoy parando a todo el mundo porque yo no quiero ganar plata sobre este asunto. Yo quiero que la gente sea tocada del corazón por estos mensajes. Entonces no compren el libro, aunque está todavía disponible en Amazon, no lo compren. Esperen un poco hasta enero para tener el libro de manera aceptable, leerlo de manera decente, ¿vale? Claro, Venga. Después de Akita, ¿vino alguna otra que redactaste? ¿Akita vino otra, no? Akita, Garabandal, Medjugorje y después los místicos, santos y papas. Vale. Perfecto, sí. Bueno, lo que le puedo decir es lo siguiente. Relativo a los mensajes de la Virgen María, tengo que explicarlo claramente. No hay necesidad, de acuerdo con la Iglesia Católica, a creer ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en la Salette, ni en ningún lugar de aparición aprobado, o cualquier del mundo, para ganarse su salvación. Todo para ganar la salvación se encuentra en los santos evangelios, en las santas escrituras, en el catecismo, particularmente el del 1992, y en el dogma de la fe, el depósito de la fe. Ahí está todo. Los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo a través de los santos evangelios. Ahí está la salvación. La Virgen María, que sea en Fátima, o en Lourdes, o en Guadalupe, o en Quito, donde sea, o en Akita, ha venido nada más para repetir un mismo mensaje que ella había dado hace 2000 años atrás, en un pequeño pueblito obscurísimo de Israel que se llamaba Caná, donde Jesús hizo su primer milagro. Y el mensaje que la Virgen da en todos sus mensajes es el mismo. Hagan todo lo que mi hijo os diga de hacer. Ahí está el mensaje de cada lugar de aparición. Amén. Lo que es muy grave y alarmante, y eso no son más mis palabras, sino las del padre René Laurentin, es porque el cielo ha considerado imperativo de volver a enviar su Santa Madre otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, en los 4 rincones del mundo para llevar esas admoniciones, que es en efecto la misión del clero, la misión de la Iglesia Católica de hacer. Y la Virgen ha dado una respuesta. Y yo estoy católico de primera y no encuentro realmente ninguna felicidad en decir eso, pero de acuerdo con el padre Laurentin, porque la Iglesia está fallando. La Virgen en la Salette, primer capítulo de mi libro, explicó que la Iglesia se está encontrando demasiado confortable en sus posiciones de honor y que más y más serán consumidas por el sentimiento de orgullo y llevarán hasta falsas doctrinas en la Iglesia Católica. No son mis palabras, estoy haciendo eco de los mensajes de la Salette. Y que en la Salette la Virgen anunció en una sola aparición hubo allá, ¿no? A Maximin Giraud y a Mélanie Calvat, 2 pequeños niños, pastorcitos de vacas, en las montañas entre Francia e Italia, ¿no? Los Alpes. Y la Virgen dijo, el día llegará que Roma caerá y perderá la fe. Y el día llegará en el cual un anticristo temporariamente se sentará en la silla de San Pedro. Un anticristo. La misión de la Virgen a Mélanie Calvat era de anunciar
Esta segunda parte relativa que el anticristo se sentará sobre la silla de San Pedro años después de la aprobación de la iglesia, pero era su misión. Maximin Giraud tuvo por misión, él, de dirigirse al conde de Chambord, que era en el tiempo creído como el no sé cómo se dice en español, el hombre heredero, y perdóneme por mi pobre español. No importa. El heredero de la corona de Francia. Después, el desastre de la guerra franco-prusiana en los años 1870, ¿vale? Después, el fiasco de la guerra llevada por el emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Napoleón III fue capturado por los prusianos, pero se hizo amigo del Kaiser, que fue a visitarlo varias veces, o lo hicieron llevar a su castillo en Berlín para jugar a chess, ¿no? Exacto. Y bueno, después el fin de la guerra, Francia había perdido dos grandes regiones, Alsace y Lorraine, y Napoleón III, humillado, decidió de irse en exilio a Londres, en Inglaterra. Mientras tanto, el gobierno francés decidió de reorganizarse, llevó elecciones, y la inmensa mayoría de los diputados eran realistas, o sea, monarquistas. Querían la vuelta de un rey en el trono de Francia. El heredero de la corona se pensaba era el sobrino de Luis XVI, que se llama el conde de Chambord, que vivía en exilio él mismo en el castillo de Falstaff, en Austria. La misión de Maximin Giraud, de la Salette, era de ir a buscarlo a tal fecha y revelarle un secreto. Se los voy a decir cuál era ese secreto. El secreto era lo siguiente. Cuando lo vio, lo encontró en el castillo. Estaba el conde de Chambord ahí con su mejor amigo, que era el conde de Vincennes, que se llamaba también Enrico en castellano, ¿no? Y entonces Maximin Giraud miró el conde de Vincennes y dijo al conde de Chambord: su gracia, necesito hablar con usted en privado. Inmediatamente el conde de Vincennes se levantó y dijo: por supuesto, excúseme. Se estaba levantando para irse. Pero el conde de Chambord dijo: no, quédate ahí, Henri. Voy a llevar a nuestro joven invitado ahí a la ventana para que podamos hablar en privado. El conde de Vincennes escribió toda la cena, después a su esposa y a su hijo, cuya carta yo tengo también en mi libro. Y ahí, mientras que el conde de Vincennes veía de lejos el conde de Chambord hablar con Maximin Giraud, y hay que entender la cultura francesa, Yolimar. En Francia, demostrar mucha emoción es considerado mal gusto, mala educación, pobre forma. Y el conde de Chambord era un hombre sumamente educado. Pero ahí empezó, y se podía escuchar: ce n'est pas possible. No, ¿cómo es posible? ¿Qué quiere decir? No es posible. Pero ¿cómo puede ser? Y el joven, Maximin Giraud, seguía explicándole de manera muy seria el secreto que el conde de Vincennes no podía oír. Finalmente, el conde de Chambord volvió a su autocontrol y tragaba, obviamente, sus lágrimas porque sus ojos estaban todos rojos. Claro. Se volvió con lo más grande dignidad y flegmatismo, regresó a su amigo Henri de Vincennes y dijo a Maximin Giraud: Monsieur, je vous remercie, le agradezco por su inmensa amabilidad y por su visita que me ha honrado. Así, este joven de la campaña, del campo, ¿no? Y el joven dijo: su gracia, el honor fue mío. Y el conde quería darle un rollo de piezas de monedas de oro para agradecerle. Y Maximin Giraud, que nunca había visto ni una sola moneda de oro en su vida, dijo al conde: no, gracias, su gracia, pero yo no puedo aceptar, mi recompensa es del otro mundo. Y nada más le convenció de aceptar el dinero para pagar su boleto de tren para regresar de Austria a las Alpes franco-italianas. Y entonces el secreto era el siguiente. El secreto, porque ya había los diputados franceses que se habían acercado del conde de Chambord para ofrecerle la corona de Francia, y él ya la había aceptado. Entonces tenían que regresar para que firman los papeles. Pero el mensaje de la Virgen del Cielo era el siguiente:
no debe tomar la corona de Francia, ya que su primo Luis XVII, hijo de Luis XVI y de Marie Antoinette, ha sobrevivido el cárcel del Temple, ya que el cuerpo y el cadáver que encontraron en 1792 era el cadáver de otro niño. Lo rescataron y vive al extranjero. Y un día sus descendientes llegarán a ser llamados a volver al trono de Francia cuando Francia estará en sus rodillas y fuera de aliento. No puede usted aceptar la corona. Entonces, el conde Chambord explicó eso al conde Vincennes, el cual lo escribió a su esposa y a sus niños. Y dijo, ahora voy a tener que, no puedo explicar eso a los diputados franceses que son buenos monarquistas y católicos. Si los explico, Máxima Jérôme me dijo que era un secreto, que ese secreto llegará el día cuando será conocido por el mundo, pero que será en el tiempo de Dios y que no es el tiempo todavía. No puedo revelar ese secreto. Voy a tener que encontrar una excusa. Y encontró una excusa. Cuando los diputados regresaron, el conde de Chambord pidió a los diputados de aceptar su condición que era, ¿cómo se dice? No se podía, no era negociable. Okay. Era de restaurar la bandera de su ancestro Luis XIV, que era una bandera azul marino, como mi libro, con fleur de lis doradas, y eliminar la bandera nacional azul, blanca y roja, que todavía es la bandera nacional de Francia. Sabía que nunca iban a aceptar. Y efectivamente dijo, no podían aceptar. Dijeron, pero su gracia, usted no entiende que si hacemos eso, vamos a tener una nueva revolución. No podemos hacer eso. Señores, tómenlo o déjenlo. Son mis condiciones. Y sabía, por supuesto, que no lo iban a aceptar y no lo aceptaron. Cuando estos diputados regresaron a París, Yolimar, fueron entrevistados por varios periodistas y un diputado dijo, le comte de Chambord no aceptó el trono de Francia a causa de un pañuelo. Eso, el pañuelo, la bandera, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso era lo que quería decir. Nadie sabía los verdaderos motivos del rey de Henri V de Chambord, pero eso era el secreto, uno de los secretos de la Salette. Wow. Otro secreto de la Salette era que iba a haber una guerra universal, una primera, segunda y tercera, que iba a haber, entre otras cosas, la Tercera Guerra Mundial, la destrucción total y completa de la ciudad de París y de Marsella y varias otras grandes ciudades de Francia. Okay. Pero que al final será un nuevo renacimiento del mundo y el triunfo de la Iglesia Católica. Eso es lo de la Salette en las grandes líneas, ¿no? En este libro mío he tratado de poner todo lo superficial de lado. He ido directamente a la historia, sin hablar de cosas que no tienen ninguna importancia ni relevancia. El próximo, después, el más grande capítulo después de la Salette fue Marie-Julie Jahin. Su caso era realmente extraordinario. Esa mujer nació en 1850 y murió en 1941. Y a los 20 años ya, yo creo que era 20 años, ya empezaba, no, tenía menos de 20 años, empezaba ya a tener un cáncer del vientre, del estómago. No había ninguna cura, hoy no hay ninguna cura para ese tipo de cosas. Y sus días estaban contados. Hasta que un día andaba a la misa y después de la misa se quedó rezando en frente del Santo Tabernáculo y había oído la voz de la Santísima Virgen María que le dijo, hija mía, serás curada, serás milagrosamente curada, pero tengo que pedirte si aceptarías de dar el resto de tu vida y de entregarte como una alma víctima para la conversión de los pobres pecadores, la conversión de Francia y la venida de un futuro rey en Francia que salvará el país y la Iglesia Católica de mi divino Hijo Jesucristo. Aceptó al tiro. Aceptó y dijo, sí, madre, lo acepto. A partir de ese momento, aún nuestro Señor le apareció, le dijo, te vas a tener en tu anillo, en tu dedo, un anillo que va a parecer rojo como coral, que va a ser hecho de tus propios huesos y tu propia carne. Será el anillo de alianza entre tú y yo.
tú eres mi esposa. Todas las monjas son consideradas esposas de Cristo, ¿no? Tú serás mi esposa y te llamarán a partir de ahora Marie-Julie Janie de la Croix, Marie-Julie Janie de la Cruz. Wow. Porque tu misión será la de vivir y llevar la cruz a mis fieles. Y entonces empezó su gran martirio para la conversión de los pecadores, como Dios lo anunció, pero siempre con tiempo de advertimiento para prepararla. Claro. Y siempre con una dulzura y un amor profundo tanto de la Virgen María que de San Miguel Arcángel que de nuestro Señor Jesucristo. Ahora empezó ella a tener momentos de levitaciones, vivía cada viernes el Vía Crucis, la Santa Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Era atroz, podías ver su estigmata en la corona, las palmas de las manos, el flanco derecho, los pies, la espalda, el vientre, todo. Era atroz. Finalmente un día el obispo local, Monseñor Fournier, el mismo obispo que ordenó la construcción de la Basílica del Sacré-Cœur en París, ¿no? Okay. Él era el obispo de Nantes, de la ciudad de donde estaba Marie-Julie Janie. Decidió de verla, pero estaba un poco en sus guardas, porque después de la Salette había muchas supuestas videntes que eran falsas. Entonces estaba en sus guardas y prudente. Fui a verla y se dio cuenta que esa mujer estaba profundamente indiferente de los títulos de la gente. Su única razón de vida era nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. La manera como hablaba con un acento de profundo amor y de veracidad. Su vida era nada más que amor al Cristo, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a la Virgen María como una madre adoptiva y a la Iglesia católica, romana y apostólica fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro. La única iglesia cristiana que ha sido fundada por Jesucristo, ¿no? Todas las demás, y tengo mucho respeto por ellas, porque son respetables, han sido fundadas por hombres imperfectos y pecadores. La única que ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia católica, romana y apostólica. Amén. Y entonces, Marie-Julie Janie, entre paréntesis, si hablo demasiado tienes que cortarme, ¿vale? No. Perfecto, yo también estoy aprendiendo junto con la audiencia. No, estoy emocionada. Sí, no. No, porque la verdad muchos de los datos son nuevos para mí, no lo sabía. He leído y he conocido, pero no tanto así, con tanto detalle. Bueno, entonces, sigo. Ajá. En ese momento, Marie-Julie Janie empezó a sufrir, tener levitaciones, empezaba también a tener el estigmata. Una de las estigmatas era en su pecho y salía un olor divino, un perfume de rosas. Wow. Sin nombre. Era tan agradable de estar en su presencia, porque había un olor de limpio, de frescura y de, no sé cómo explicarlo, era fresco, era tan agradable de estar presente en su presencia. Y de repente un día apareció en su pecho O Crux Ave, escrito con su sangre, espes única, ¿no? ¿Qué quiere decir? Saludo a la cruz, nuestra única esperanza. Wow. Recuérdese que el nombre que nuestro Señor había dado a Marie-Julie Janie era Marie-Julie Janie de la Croix, de la cruz. De la cruz. Y entonces, de repente, el Satanás empezó a aparecerla y a tratar de seducirla para que abandone esa misión. Aún le prometió de casarse con un joven francés hermoso de apariencia, noble, rico y bueno. Le prometió si abandonaba esta misión de tener hijos. Lo que también explicaba Satanás era la voluntad de Dios, la misión de cada buena mujer de llevar y educar nuevos pequeños cristianos. Y le prometió una vida feliz, confortable y tranquila. Marie-Julie Janie fue categórica y dijo: no, a Dios soy y con Dios me quedo. Y siguió con su misión. Satanás trató
de perjudicarla en varias maneras. La atacó físicamente, como con el Padre Pío. Le dio golpes, rompaba sus crucifijos, la grifaba, ¿no? Siempre 3 grifas en sus cuerpos para O sea, la rajuñada, como arruñada, sí. Okay, okay. Siempre con 3 líneas, garras para burlarse de la Santa Trinidad. Pero cada vez que su hermana, su familia o sacerdotes le echaban en sus heridas agua bendita, se sanaba enfrente de los ojos de todo el mundo instantáneamente. Pero sufrió enormemente. Sus crucifijos fueron reparados por San Miguel Arcángel, pero era realmente un terreno de combate. Su habitación, su casa de vez en cuando, pero ella siempre ganaba. Y después se armaba siempre de una botellita de agua bendita que echaba al demonio y que se escapaba al tiro. Wow. Rezaba San Miguel Arcángel, la oración exorcista, ¿no? Bueno, esto no es San la oración, eso es San Benedicto, la medalla de San Benedicto. Exacto, sí. San Miguel Arcángel defiende a nuestros enemigos. Ok. ¿Seguí? San Miguel Arcángel defiende a nuestros enemigos. En el combate, sea nuestra amparo. Yo lo conozco en francés solamente, no en español. San Michel. ¿Lo puedes decir en francés? Lo voy a rezar y además para protegernos en nuestra misión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu le commande, nous vous prions en suppliant. Et vous, ô prince de la milice céleste, armés avec le divin pouvoir, chassez en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde en vue des pertes des âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amén. Vale. Amén. Y de repente, con todos esos sufrimientos, a veces tenía la mandíbula bloqueada. Su lengua se hizo dura como madera. No podía hablar. Y sus huesos estaban bloqueados. O sea, era un sufrimiento atroz. Hasta que el obispo, Monseñor Fournier, mandó el doctor Orberber para que la observe, mande reportes, frecuentes reportes al arzobispado para que empiecen un dossier de estudio. Y había tiempo en el cual Carmen Garabandal era tan pesada, parecía tener tanto peso en su silla, que 4 hombres que parecían osos, o sea... no podían levantarla. No, yo estoy bastante atlético, tengo hombros así, me hacían parecer a mí como un pigme en comparación con esos monstruos. Trataban de levantar a esa pobre pequeña mujer de Bretaña, no podían levantarla ni moverla. Después, cuando salió de esa situación que ofrecía a Dios, una niña la levantaba con una sola mano. Impresionante. Finalmente empezó después, y cuando recibía, por ejemplo, muchas visitas, empezó a hacerse mucho conocer, en Europa en particular, pero en las Américas había muchos peregrinos que venían a verla. Y esa pobre mujer, Marie Eugénie, recibió una educación sumamente básica. Apenas sabía escribir y leer en francés, pero no conocía otra lengua. Y cuando había italianos, alemanes, franceses, yo creo que tú eres parte italiana, ¿cierto? Allora, sí, de Sicilia. Tu parlas italiano, ¿cierto? Yeah. ¿Cierto? Uh-huh. D'accordo. Allora, io lo capito, ma non lo parlo da buono, pero lo capito. Ah, de acuerdo. Entonces, cuando había sacerdotes de Italia que venían a verla, o alemanes, ingleses, portugueses, españoles, entendía lo que les decían y les contestaban en su propia lengua. Milagro. También podía discernir a la vista si un sacramental era bendito o no. Besaba cada vez que veía un sacramental bendecido por un sacerdote, pero ignoraba totalmente todos sacramentales que no eran bendecidos. Wow. Todo eso se acumulaba en los dossiers que el doctor Herbert escribía y enviaba al obispo Fournier, hasta el día que empezaron ahora, además de todo eso, las profecías. La guerra franco-prusiana, que tomó lugar exactamente como lo anunció. O sea, primero ella vivió todas estas experiencias y luego empezó a tener las revelaciones. Okay. Antes empezaron los acontecimientos, los anunciaron. Okay. Que era
entre Francia y Prusia, que iba a ser perdida por el emperador Napoleón Bonaparte, que estaba consumido de orgullo mal puesto y que iba a llevar directamente a su perdición. Así pasó, y que Francia iba a perder 2 regiones, una de la cual sería la región de Santa Juana de Arco, la Alsace, la Lorraine. Y así ocurrió. Marie-Julie Janin anunció, por revelaciones que recibió de Nuestro Señor, de la Virgen y de San Miguel Arcángel, revelaciones de la Primera Guerra Mundial, la revancha de Francia, la recuperación al lado, o sea, sus aliados a su lado, en la recuperación de Alsace y de Lorraine y la victoria de Francia en 1918. Así ocurrió, ¿no? De todos los aliados, Francia tenía las fuerzas armadas más fuertes. Había, para darte un poco una noción, entre 1914 y 1918, los años de la Primera Guerra Mundial, Francia había movilizado más de 8 millones de franceses. No había una sola familia que no fue tocada por esta guerra, la mía incluida, ¿no? Yo crecí con todas esas historias horrorosas de mi abuelo peleando en la Trench War. No sé cómo se dice eso en castellano. The War of the Trenches. Bueno, en las líneas, bajo la tierra. Las fronteras. No fronteras. ¿Sabes? Los soldados hacían huecos y se peleaban así, después salían de sus huecos para atacar. En Francia se llama les tranchées. No sé cómo se dice en español, ¿vale? Y entonces yo crecí con todas esas historias en París siendo pequeño niño, hasta el punto que mis padres decían a mi abuelo, ya, no más, porque los niños no van a poder dormir. Y cuando nos ofrecían juguetes, nos decían, mira, un tuboche es un mata-kraut, mata alemán. Wow. Mi abuelo decía, yo perdono a los animales, pero no olvido. Hay que entender que esta generación ha vivido el infierno en la tierra. Eran católicos y sabían que había católicos alemanes en el otro lado de la línea enemiga, pero ha sido atroz, ha sido una carnicería por los dos lados. Pero victoria francesa anunciada por Marie-Julie Janin. Después Marie-Julie Janin anunció, y recuérdense que el asunto de Marie-Julie Janin, su caso de aparición, tomó lugar antes Fátima, durante Fátima y mucho después Fátima. O sea, pues simultáneamente con los hechos ocurridos. Ok. Entonces, años antes la Segunda Guerra Mundial empezó en 36, 37 y 38. La Virgen María, San Miguel Arcángel y Dios Padre anunciaron a Marie-Julie Janin que iba a haber una Segunda Guerra Mundial donde Francia iba a perder la batalla, no la guerra, la batalla de Francia. Pero que al final, en 1945, Francia iba a ganar al lado de sus aliados. Y así fue. Francia tuvo más de 250,000 de tropas en 45 y se firmó al lado de los americanos, ingleses y rusos la capitulación incondicional de Alemania, ¿no? Y tuvimos una zona de ocupación alemana hasta los años 80, una zona de ocupación en Austria hasta los años 50, y una zona de ocupación de Berlín francesa hasta el final de los años 80, hasta la caída de la pared de Berlín en noviembre del 1989. Todo eso fue predicado a través de Marie-Julie Janin. Wow. Después anunció que todas las colonias de Francia y de Inglaterra iban a exigir su autodeterminación, su independencia, y así ocurrió. Anunció lo que era irrealístico en los años 1880, 90. Sin internet, sin tecnología, nada. No hacía sentido. Era totalmente irrealístico en el tiempo. Claro. Pero ocurrió y anunció que el imperio francés y el imperio inglés iban a parar de existir y que iba a haber un mundo de naciones independientes. Y que iba a haber una guerra muy fuerte entre Francia y Algeria. Y efectivamente así ocurrió. Una guerra, entre paréntesis, que Francia ganó militarmente, pero políticamente el general de Gaulle quiso irse de Algeria, pero después de haber ganado la batalla para mantener la cabeza alta, y así lo hizo. Algeria no costaba una fortuna a Francia, y el general de Gaulle quería desarrollar un arsenal nuclear y poner toda la plata en eso, en vez que de mantener un país como Algeria, que además era un país lleno de musulmanes y que no tenían nada en común con la
con la cultura francesa. ¿Vale? Entonces eso ocurrió exactamente como Marie-Julie Jarini. Ahora, entramos en los tiempos más recientes. Y eso es lo alarmante. Si bien es verdad que todas las profecías de Marie-Julie Jarini entre 1870 hasta 1960, todas ocurrieron exactamente como lo anunció, incluido la muerte de Mélanie Calvat, el día, el mes, el año y el lugar donde murió ella. Igual con el conde de Chambord, que acabo de explicar de quién era, ¿no? Anunció el día, el mes, el año y el lugar de su muerte, así ocurrió. Y todas esas otras profecías, quiere decir, me parece, que los porcentajes de probabilidad que sus otras profecías a partir de 1960 hasta hoy en día son altas para que sean verdaderas, son extremadamente altas. Si no se equivoco ni una sola vez. Claro. ¿Y qué anunció? Anunció que en los años 80, 90, hasta los primeros años del nuevo siglo, Europa iba a ser invadida por una inmensa población inmigrante de los países norteafricanos y subsahara y del Medio Oriente, principalmente poblaciones musulmanas que iban a llegar en el continente europeo por millones. Hasta principalmente Alemania, España, Italia, Inglaterra, pero más particularmente que las otras naciones, Francia. Otra vez, hay que entender el contexto del tiempo. No hacía ningún sentido. Para darte una idea, la población musulmana entre Marruecos y Egipto, entre 1880 hasta 1890, tal vez no se sumaba más de 15, tal vez 20 millones de musulmanes a lo máximo. Claro, era mínima. Ahora, entre Marruecos y Egipto, hay algo como un cuarto de billón, o 250, 280 millones de musulmanes. O sea, se ha multiplicado por más de 10 la población en todo ese tiempo. Y Marie-Julie Jarini anunció que iba a haber una inmigración masiva, que las naciones europeas, por complejo, no iban a cerrar sus fronteras y iban a recibir todo el mundo brazos abiertos. Y que iba a ser un grave error, porque iba a atacar y a tratar que iba a diluir la identidad católica cristiana europea. Y que Francia llegaría el día hasta que Francia se volvería en una nación maometana, islámica, musulmana. Hoy en día tengo la inmensa tristeza de decirte que hay más musulmanes practicantes en la tierra del rey San Luis que de católicos practicantes. Tenemos en una población de 68 millones de gente, hay que considerar que tal vez entre 18 y 21 millones de dichas personas son musulmanes, hoy de orígenes extranjeras. Es un desastre. Wow. Entonces, otra profecía que ocurrió. Okay. Anunció también que, bueno, después de todo esto, la situación en Europa iba a ser muy grave y que iba a empezar 3 grandes crisis en el mundo, particularmente en el mundo europeo. Primero, la primera crisis, que tendría lugar con una guerra civil adentro de la Iglesia Católica. Marie-Julie Jarini anunció una rebelión de varios colegios episcopales contra la autoridad papal, que más y más los obispos se separarían del Papa y de su autoridad pontífica, y que hasta el punto que tratarían de formar magisterios paralelos al magisterio de Roma. Ya eso ha empezado. Gracias principalmente al cardenal Marx, un alemán, el cardenal emeritus, arzobispo emeritus cardenal Marx de Múnich, era el arzobispo de Múnich, que ha empezado todo este cuento con el colegio episcopal alemán, que se quiere separar literalmente de la Iglesia Católica, sumamente liberal, quiere permitir mujeres, sacerdotes, homosexuales, matrimonios homosexuales y yo qué sé, o sea, todo tipo de poemas. Y anunció que efectivamente... Es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no?
Exactamente. Ok. El sínodo de sinodalidad ha dado más fuerza a este movimiento de independencia de los obispos de la autoridad pontifical. Marie Luciani lo anunció hace más de un siglo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Marie Luciani anunció que iban a haber diferentes y falsas religiones que iban a salir de la iglesia, incluido una nueva liturgia que iba a ser en los ojos y los oídos de Dios Padre una verdadera abominación. La Virgen y nuestro Señor San Miguel Arcángel anunció que en esa misma primera crisis, con todo ese desorden, los católicos, los fieles, no sabrán más qué creer ni quién seguir. Y será una guerra civil adentro de la Iglesia Católica. Arzobispos contra arzobispos, cardenales contra cardenales. Marie Luciani anunció un tiempo en el cual la silla de San Pedro estará vacante y que habrá dos antipapas malignos que se seguirán uno atrás del otro. O sea, vacante quiere decir que no habrá papa por un tiempo. No habrá papa por un tiempo. Ok. Durante esa misma primera crisis, al mismo tiempo que eso ocurrirá dentro de la Iglesia Católica, ocurrirá dentro de los países que han recibido millones de inmigrantes de países musulmanes, norte y centralafricanos y del Medio Oriente. Habrá más y más revoluciones con estas poblaciones que se habrán naturalizado europeos, pero que no aceptarán las leyes y las reglas y leyes de las repúblicas que les habrán dado hospitalidad, pero tratarán por intolerancia de cambiar las reglas de las repúblicas en las reglas de la Sharia, que es la ley de Islam. Sharia es una ley política y religiosa mezclada, que lleva todas las poblaciones musulmanes a una vida religiosa en la base de Allah del profeta y del profeta Mohammed. Ajá. Es lo que está pasando. Marie Luciani anunció en particular una alianza en Francia y siempre hablaba de Francia porque explicó ella que Francia sería la primera nación a caer en sus rodillas, a colapse. Okay. Pero que sería la primera nación también a levantarse y seguir a todas las otras naciones después. Claro. Entonces explicó que iba a llegar el día cuando que iba a haber 3 grandes partidos políticos en Francia, 2 malos, 1 bueno, y que uno de esos malos será un partido de una alianza comunista, socialistas, ecologistas, que se harán una alianza con el partido político pro-islamista francés. Hoy en día, ese partido, Yolimar, existe. Se llama la NUPES y su gran jefe se llama Jean-Luc Mélenchon. Y hoy en día es el más grande partido político, por lo menos en la Asamblea. Acaban de sacar el primer ministro Barnier hoy, ¿no? Y bueno, lo sacaron y principalmente fue a causa de esta gente. Este primer ministro no era un buen primer ministro tampoco, pero en fin, la situación es lo que es. Y esa profecía también tomó lugar. Y anunció que iba a haber una revolución en la cual una anarquía iba a llegar y de esas fuerzas de la anarquía sociocomunistas y pro-islamistas iban a sacar al presidente del Palacio Presidencial de París, iban a tomar posesión. El poder en una nueva anarquía en el país de Francia, hasta el punto que van a tomar posesión de la Basílica del Sacré-Cœur para hacer un nuevo parlamento. La Basílica del Sacré-Cœur en París está construida en la más alta colina de París. Se ve casi todo París desde arriba de esta colina, ¿no? Wow. Y van a cambiar esa basílica en un parlamento político. O sea, que la demolería o ahí mismo el transformaría. Sí, pero va a haber revoluciones, París va a estar en fuego, no va a ser todavía destruido, pero van a ser muchos fuegos, mucha destrucción en París durante esa primera crisis. La segunda crisis, mencionada por Marie Luciani, va a ser una tercera guerra mundial,
que va a ocurrir a partir de varias provocaciones que el oeste habrá hecho a Rusia, y donde Francia iba a enviar una cantidad de tropas en Europa del Este. Cuando yo escribí ese libro, era en 2017, todavía no había guerra de Ucrania, y yo me estaba diciendo en el tiempo, pero ¿cómo voy a escribir eso? Si voy a escribir eso, voy a perder toda credibilidad, no hace ningún sentido. Fuerzas francesas en Europa del Este. Y después yo me estaba diciendo que yo me estaba acusando a mí mismo de hipócrita, porque en este libro yo punto dedos a la iglesia por haber escondido voluntariamente profecías porque no eran convenientes de decir. Entonces, acusándome de ser hipócrita, me he dicho, bueno, a la gracia de Dios, lo voy a escribir, que la voluntad de Dios se ha hecho. Y lo escribí, gracias a Dios. Y eso ahora es así. Francia ha enviado una cantidad de batallones en Rumania, en Polonia, en los países bálticos. Aún tenemos un portaaviones nuclear, el Charles de Gaulle, que de vez en cuando pasa por el mar Adriático para hacer patrols con las fuerzas aéreas francesas y con las fuerzas aéreas de Rumania, ¿no? Y ahora Francia está amenazando de enviar una brigada de la Légion étrangère, de la Legión extranjera, en Odessa, en Ucrania, lo que querría decir la Tercera Guerra Mundial. Los ingleses quieren hacer la misma cosa. Marie-Julie Janin lo anunció. Y anunció que en la segunda crisis va a haber una guerra con una alianza entre un consortium de naciones musulmanas y Rusia, y que hay una Blitzkrieg, una guerra rápida, una guerra relámpago, va a ocurrir a partir de Europa del Este, viendo Rusia invadir Polonia, Eslovaquia, República Checa, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, parte de Hungría, Austria, Suiza, y las tropas rusas se pararán en el río Rin por un momento indefinitivo. Atacarán el norte de Italia mientras que los musulmanes desembarcarán en Sicilia, Sardeña, sur de Italia, Córcega, sur de Francia, Costa del Sol y Andalucía, en España. Esta invasión será rápida e inesperada. Los rusos, de acuerdo con Marie-Julie Janin, pararán brevemente en el río Rin, el río que separa Francia y Alemania, y el río se volverá rojo de sangre por todos los muertos. O sea, esto va a ser más que la segunda. O sea, esto es ya otro nivel. Después de eso, Rusia atravesará la frontera francesa y atacará a través de 3 líneas principales de invasión. La primera no será París, será la ciudad de Orléans y la ciudad de Nantes para alcanzar llegar en las playas del Atlántico. La segunda más grande ataque será Picardia, Normandía y sí, París, que resistirá por 45 días. Después de falta de municiones no podrán seguir el combate, París será ocupado, pero muy temporariamente. La campaña de Francia, la batalla de Francia no durará ni un año, porque será rápidamente liberada. Y voy a explicar cómo. La tercera grande ataque, Rusia, pasará a través de Suiza, Francia central, donde los rusos encontrarán la invasión musulmana que llegarán del Mediterráneo, a través de Marseille, Nice, Toulon, se encontrarán en Francia central, tratando de ir al Atlántico, en las costas atlánticas, ¿no? No alcanzarán a hacerlos por la resistencia de lo que queda de las Fuerzas Armadas francesas, que los pararán allá. Y habrá una línea más o menos estable entre la ciudad de Le Havre y Lourdes. Todo al oeste de esa línea será francesa y de lo que quedará de la OTAN, y todo al este será ocupación islamo-rusa. Tratarán de destruir el monte Saint-Michel, pero milagrosamente no alcanzarán a hacerlo. Los americanos nunca vendrán a la asistencia de Francia ni de los europeos, nunca. Mientras tanto, el rey de España se escapará de Madrid temporariamente para regresar en fuerza y rechazar los moros, dicen ustedes, los árabes, fuera de Andalucía y de la Costa del Sol. Será una batalla enorme, una guerra muy difícil, pero alcanzará a rechazarlos al Mediterráneo. Mientras tanto, Marseille se hundirá bajo el mar del Mediterráneo. Y en ese momento, un alma privilegiada francesa de la región de la Vendée, Touraine,
tendrá revelación divina de ir a buscar el rey de Francia, el descendiente directo de Luis XVI y de Marie Antoinette, el mismo que ha sido mencionado al conde de Chambord por Máxima Girot. Después de tantos años será revelado. Su descendiente vive al extranjero, habrá nacido en Francia y será llamado a regresar a Francia, tomar nuevamente la autoridad de Francia, rechazar los rusos, los musulmanes, de ser coronado en Francia. Tengo su nombre. Se llamará Henri V de la Croix, Enrico V de la Cruz. Llegará, liberará por la... vendrá para liberar Francia con asistencia supernatural divina de San Miguel Arcángel, siempre con fuerzas inferiores. Rechazará a los rusos, los musulmanes. Será coronado una vez en la Catedral de Notre Dame, una segunda vez en la Catedral de Reims. Y mientras que estará liberando el país, los rusos estarán incomprensiblemente escapando. Y cuando quitarán y abandonarán la ciudad de Orléans y de Blois, en una noche, andándose al este, harán fuego con 2 misiles nucleares en París. París será pulverizado. En una oportunidad, Marie-Julie Janis, que estaba en lágrimas, como una otra joven que yo conozco en este momento. ¿Estás ok? Pobrecita. Perdón. No. La Virgen estaba llorando también y diciendo a Marie-Julie Janis, si supieras los pocos que sobrevivirán esta destrucción de París, estarías consumida de tristeza. Y la Virgen estaba llorando, no podía más. Y la Virgen le dijo, cuenta, ¿cuándo dijo? 100 menos 88. 12. Habrá solamente 12 personas que sobrevivieron. Yo creo que es lo que dijo. Era eso. En una población de París donde tenemos hoy en día aproximadamente un poco más de 8.5 millones de habitantes en París y en La Corona. La Corona es la región parisea, los afueras de París. París será destruido. El rey de Francia, Henri V de la Croix, llegará con su pequeña fuerza. Rechazará de toda Francia los rusos, los musulmanes. Francia, una inmensa parte de Francia será destruida. Habrá algunos otros acontecimientos que van a llegar. No vamos a entrar en detalles porque no quiero hacerte llorar, no quiero... No, pero, no, lo que quieras, di. No, ya estoy bien. Ya. Vale. Pero habrá situaciones muy difíciles, y no solamente en Claro. Francia, sino en el mundo entero. Una gran epidemia, una enfermedad que va a llegar, que será muy dura. Esa Pero- es la de la piel. Oui, pero habrá solamente una sola, ¿cómo se dice? Una sola curación que vendrá de la hoja del espino. Exacto. Hawthorn, la feuille de l'aubépine en français. Ok. Hawthorn, la hoja del espino en español. Entonces, de ese momento, está andando muy rápidamente, sin pasar por los detalles. El rey de Francia será coronado y el rey de España lo reconocerá como su primo, porque él también es de la familia Borbón de Borbón, ¿no? Wow. Y las pequeñas fuerzas españolas se juntarán a unas fuerzas francesas un poco más fuertes y juntos empezarán una campaña de liberación de Italia, que tomará 3 años, hasta que Roma sea liberado y el rey de Francia, Henri V de la Croix, pondrá en la silla de San Pedro un papa que será santo y angélico. En ese momento será un hombre... Perdón, oh, pobrecita. No, la lucha de la iglesia ha sido que Dios no nos abandona, de verdad. O sea, no nos abandona. O sea, es como que la esperanza. Entonces, en ese momento será un hombre, este papa, que nadie pensará, nunca hubiera llegado a esa posición de pontífice supremo. Ni será cardenal, pero será un hombre santo y angélico. En ese momento será cuando el sello de la tercera crisis, eso es parte de la tercera crisis, terminará, o sea, el gran castigo. Y Marie-Julie Janis habló de un aviso que iba a ocurrir, lo mencionó en 2 pequeños parágrafos.
un caso en el cual Dios permitirá permitirá a cada hombre de ver su justicia dentro de las vidas de cada hombre. Será un momento para que ellos puedan ver sus errores y convertirse. Pero como no se convertirán, el castigo llegará, la guerra ocurrirá, la enfermedad, y ese castigo se terminará, será sellado por los 3 días de obscuridad, que será una purificación mundial, en el cual todos los enemigos de la religión serán ejecutados por el orden divino de Dios. Y solamente los fieles, los que aman a Dios, al Cristo y a su iglesia, sobrevivirán para refundir un nuevo mundo con las raíces católicas, cristianas y romanas. Será la Renaissance, el renacimiento. Pobrecita. Tengo vergüenza, de verdad tengo vergüenza, perdón. No, es que me emociona, esa parte me emociona porque a veces vivimos como que en el terror, como que en el miedo, pero hay cosas que tendremos que vivir, está bien, pero no nos abandona, el Señor no nos abandona. Es como que la esperanza es como, pero sí, o sea, obviamente, qué triste que tengamos que pasar por todo esto porque no escuchamos. No escuchamos. Entonces, eso es lo que ha sido anunciado. Ese rey de Francia será un gran rey amado por el mundo entero. Habrá otras monarquías que van a surgir, muchas democracias, ya porque han escogido tan mal sus líderes en el pasado. Ya no, habrán todavía unas democracias, pero habrá muchas más reinos, con monarcas que serán santos y católicos, que serán hombres y mujeres de muy buena fe, ejemplos, estrellas de Belén. Y será un nuevo mundo. De allí, Marie Eugénie anunció que ese reino vivirá largamente y será el último reino de su línea Borbón, en Francia. Okay. Pero tal vez habrá otro rey de otra línea circunstancial que tomará poder, quién sabe. Ahora, eso es la joda, por eso que he hecho mi capítulo favorito, porque es de mi país, porque es muy largo y da muchos más detalles que en los otros lugares de apariciones. Después hubo Fátima. Lo de Fátima ya todo el mundo conoce, a todo el mundo ha visto montones de películas, han leído todo, se sabe lo que sucedió. Lo que no se sabe era el verdadero tercer secreto de Fátima, o mejor dicho, la segunda parte. O sea que cada secreto tiene una subdivisión de secretos. No, cada secreto tiene una visión y una explicación de la Virgen. Oh, ok. Eso fue con el primer secreto de Fátima, que fue la realidad del infierno. Fue una visión y la explicación de la Virgen María. Exacto. El segundo secreto de Fátima fue el hecho que, al condicional, si la humanidad no se convierte y vuelve a su hijo, habrá una segunda guerra mundial. Eso fue en el empiezo al final de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Si la humanidad no se convierte y retorna a su hijo, Rusia propagará sus errores. Eso era la explicación que seguía la visión que los niños habían visto de la Segunda Guerra Mundial y de tropas rusas y influencia comunista en el mundo entero. Okay. El tercer secreto de Fátima. Conocemos la visión. La subida del Papa con su cortejo de prelados en esa colina, después de ser matado arriba de la colina con soldados de todo tipo, San Miguel apareciendo con su espada, la Virgen que para a San Miguel, una espada que dice penitencia, penitencia. Bueno, hubo un secreto, hubo un mensaje de solamente 25 líneas, de acuerdo a 2 testimonios de 2 grandes cardenales. El primero era su eminencia, el cardenal Ottaviani, que aunque había tomado un voto de silencio al Papa Juan XXIII, liberó el secreto a un magazine, un periódico alemán que se llama Neus Europa, en el cual los alemanes han cambiado un poco más para poner más sensacionalismo, ¿no? Y el segundo testimonio era el de su eminencia, el cardenal Ratzinger, Giuseppe Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, cuando él era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Wow. Te voy a explicar. ¿No es demasiado tiempo? No, estamos bien. Sí, yo creo que tú quieres que yo pare.
No, 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 no. Sí, yo creo que sí. No, no. En el de Fátima no. Bueno, entonces sigo adelante, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, con Fátima, y tengo el mensaje que he puesto en mi libro. Si quieres, te lo voy a leer. Ok, sí. Y vamos a hablar del tercero, ¿correcto? Eso es el tercer secreto de Fátima que te voy a leer ahora. Y Ok. te voy a leer inmediatamente después el mensaje de Akita, el mensaje público, el último mensaje de Akita en Japón, que fue dado el 13 de octubre del 1973, o sea, en el aniversario 56 de la última aparición de la Virgen María en Fátima y del aniversario del Milagro del Sol, Ok. ¿vale? Y vas a Sí. ver la similaridad del lenguaje de los dos mensajes. Estoy emocionada porque mi tema mariano, mi obsesión mariana, para ponerle nombre, empezó con Akita, Japón. Y yo tengo un tema, sí, yo tengo un tema con Japón que yo quiero ir, quiero visitar Japón. Y cuando me enteré que era la Fátima de Oriente, me enamoré. Y bueno, y Lourdes también, pues yo nací el 11 de febrero. Entonces, para mí, Lourdes, Ah, listo. la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Ajá, Muy bien. Yo nací 2 semanas después de ti. eso, sí, Mira, si vas a ir a Japón, te voy a decir, vas a estar muy desilusionada. me han Porque dicho. todo está cerrado, no hay nada particular y tratan de callar las profecías y los mensajes, las experiencias de la hermana Agnes Sasagawa, la vidente Me han dicho. estigmatista. Lo que es incomprensible porque ha sido aprobado. Pero también en Japón el colegio episcopal está invadido de masones. En fin, voy a leerte entonces, voy a leerles a vosotros el Ok, mensaje de Fátima y después el mensaje de Akita. ¿Te parece? sí. Bueno, aquí está. Eso es de Fátima. En Portugal el dogma de la fe siempre se conservará. Un gran castigo vendrá sobre toda la raza humana, no todavía hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Regresaré a esta parte en un momento, ¿de acuerdo? Ah, ok, ok. El orden ya no reinará en ninguna parte, y Satanás gobernará sobre los lugares más altos, dirigiendo el curso de los acontecimientos. Él, Satanás, tendrá éxito en infiltrarse en la cima de la iglesia. También para la iglesia llegará un tiempo de sus mayores pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos se opondrán a los obispos, y Satanás caminará en medio de sus filas. Y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá no volverá a levantarse. La iglesia se oscurecerá, y el mundo se pondrá patas arriba por el terror. En la segunda mitad del siglo XX estará una gran guerra. El fuego y el humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor, enviando su espuma al cielo, para hundirlo todo. Millones y millones de hombres perderán la vida de una hora a otra, y los que queden vivos envidiarán a los muertos. La muerte reinará en todas partes debido a los errores de los necios y de los seguidores de Satanás, quienes entonces y solo entonces reinarán sobre el mundo. Finalmente, aquellos que sobrevivan a todos estos eventos proclamarán una vez más a Dios y su gloria y le servirán como antes, cuando el mundo aún no estaba corrompido. Ve, hija mía, y proclamad esto. Siempre estaré a tu lado para ayudarte. Eso era la segunda mitad del tercer secreto de Fátima. Ahora, quiero explicar una cosa. En este mensaje la Virgen dice que en la segunda mitad del siglo XX eso ocurriría, ¿vale? Sí. En la carta, y esto está en mi libro también, en la carta que, ¿se recuerdan? Máxima Giró, el vidente aprobado de la Salette, él escribió una carta al Papa diciendo que la Virgen anunció que iba a haber una segunda y una tercera guerra mundial y la llegada de un rey de Francia en el mundo, ¿no? Pero que eso debía ocurrir al final del siglo XX también. Sin embargo, él agregó,
Si la humanidad responde positivamente bien, todo eso será extendido durante el empiezo del siglo XXI. Es ahora. Claro. Entonces, lo que la Virgen ha dicho en Wow. Nazaret vale también en Fátima. ¿Entienden la correlación? Claro. Ahora os voy a leer el mensaje de Akita. Y ustedes van a ver la similaridad del lenguaje. ¿Vale? Sí. Mi querida hija, escucha atentamente lo que te tengo que decirte. Informarás a tu superior. Después de un breve silencio, la Santísima Virgen María continuó. Como ya os he dicho, si los hombres no se arrepienten, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. El fuego caerá del cielo y aniquilará una grande parte de la humanidad, tantos a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Mismo lenguaje hasta ahora. Sí. Las únicas armas que les quedarán será el rosario y la señal dejada por mi hijo. Rezad las oraciones del rosario todos los días con el rosario. Rezad por el Papa, por los obispos y sacerdotes. La obra del diablo incluso se filtrará en la iglesia de tal manera que los cardenales serán vistos contra cardenales, los obispos contra los obispos, los sacerdotes que me veneran serán despreciados y culpados por sus hermanos. Las iglesias y los altares serán saqueados, la iglesia se llenará de los que aceptan compromisos y el diablo presionará a muchos sacerdotes y consagrados para que abandonen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de las pérdidas de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá más perdón para ellos. Hablad con tu gerente. Él animará a cada una de vosotras a orar y hacer obras de reparación. ¿Tienes algo más que preguntarme? Hoy es la última vez que te hablaré con una voz viva. A partir de ahora, obedecerás al que te fue enviado, así como a tu superior. Rezad mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo salvaros de las calamidades que se avecinan. Los que en mí confían serán salvos. ¿Han visto las enormes similaridades de los dos lenguajes, de los dos mensajes? Sí. Una que viene de Portugal, al empiezo del siglo XX, el otro mensaje que viene del otro lado del planeta, en Japón, 56, más de un medio siglo después, a una japonesa que ni aún sabía en la oración, todas las oraciones del Santo Rosario. El Gloria no lo conocía. Wow. Entonces, para alguien que ha estudiado apariciones de la Virgen María, de los 4 rincones del mundo, esos son evidencias que no se puede, es muy difícil a ignorar. Entonces, todos estos mensajes, revelaciones, apuntan mucho a una coerción adentro de la iglesia, una guerra civil, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Es lo que vemos hoy. El arzobispo Vígano, su eminencia, el cardenal Müller, el cardenal Burke, el cardenal Sara, contra el cardenal Manuel Fernández, contra el padre James Martin, contra todos esos liberales que aún han permitido o influenciado el Papa Francisco a permitir payaserías y obscenidades como la Pachamama en el jardín del Vaticano. O sea, me hubieran dicho, no se hubieran dicho eso, que eso ocurriría hace un medio siglo atrás, nadie hubiera creído eso. Te hubieran dicho que estás completamente tostado, que nunca la iglesia iba a permitir la idolatría adentro de los jardines del Vaticano, porque era lo que era, idolatría. Esta gentuza se estaba poniendo en sus pies, rezando, y aún tengo en mi libro la oración que rezaron ese día, la Pachamama,
pidiendo que renda fértil la tierra para que produzcan buenas frutas, ¿no? Eso es una violación del primer mandato de Dios. No tendrás enfrente de mí otros dioses. Es idolatría. Claro, Y esto no es sujeto a interpretación. claro, Es lo que es. exacto. Entonces, uno ve esas cosas, uno estudia las profecías y uno ve más que otra cosa, aún con todas estas horrores que han sido profetizadas, hay la esperanza. Marie-Julie Janis habla de lugares que serán refugios, principalmente en la región de Bretaña. La Virgen le mencionó que de todos los lugares, y la Virgen le mencionó, San Miguel le mencionó que habrá refugios en todas partes del mundo, pero principalmente no habrá lugares más seguros que Bretaña Central, la región de Francia que no será ocupada por los rusos ni por los musulmanes, aunque habrá de vez en cuando unas infiltraciones, pero rápidamente rechazadas. Como te mencioné, bueno, la aparición de Áquita, lo que hizo el padre, o mejor dicho, esa aparición reconocida por la Congregación de la Doctrina de la Fe, era ese mensaje que os acabo de leer. Porque cuando el obispo Ito se la presentó al cardenal Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI, él inmediatamente creyó. Porque le dijo al obispo Ito, esto es en efecto el eco del tercer secreto de Fátima. Lo que demuestra claramente por A plus B que lo que nos dijo el cardenal Bertone en junio del año 2000 no era verdad. Por consiguiente, tenemos dos testimonios de dos proeminentes cardenales de la Iglesia que nos dicen que ahí está el verdadero tercer secreto de Fátima. Tenemos las profecías de lugares reconocidos como Áquita, que habla de un castigo que va a ocurrir. Tenemos Marie-Julie Janis, que lo menciona 1000 veces y que nunca se equivocó. Tenemos la historia de esas tres niñas de Garabandal de España, la madre patria vuestra, ¿no? Donde tenemos la noche de los gritos. Esas niñas no sabían mentir todavía. Eran inocentes y efectivamente habían unos casos de controversia y la Virgen les dijo, llegará el día en el cual ustedes me negarán, pero regresarán nuevamente a mis brazos y dirán que creen que efectivamente todo lo que yo he hecho en este pueblito ha efectivamente ocurrido. Y así pasó. Unas profecías que la Virgen hizo a Conchita González, cuyo portavoz es hoy en día en los Estados Unidos, vive en Nueva York, es amigo muy cercano de Conchita, es un amigo mío también, es un hombre maravilloso. Ha perdido su hija, se llama Glenn Hudson, es su portavoz. Y soy amigo con él y vamos a trabajar juntos en un proyecto ahora. Ay, yo me puedo sumar. ¿Qué pasa? Si lo que yo pueda colaborar, con mucho gusto, yo me quedo tranquilita, colaboro con lo que me digan. ¿Para eso te gustaría? Sí. Vamos a hablar después, entonces. En fin, Conchita González recibió por profecía que después 4 papas iba a haber un gran sínodo y después del cual iban a empezar los acontecimientos. Su tía la corrigió diciendo, sínodo, ¿tú quieres decir un nuevo consejo? No, la Virgen me mencionó la palabra sínodo. Sínodo existía, pero solamente la gente de alto conocimiento episcopal sabían que eran reuniones solamente de obispos, no como esta sinodalidad, que era una payasería, una cosa completa había laicos, aún no católicos, si tenemos que creer lo que dijo el cardenal Fernández, yo soy culpable ahora del pecado contra la sinodalidad, porque lo acabo de llamar payasería. Pero, hombre, la última vez que yo averigüé, porque están tratando de cambiar la Iglesia Católica en una democracia, perdón, pero la última vez que yo averigüé, la Iglesia Católica nunca ha sido una democracia, es una monarquía, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nuestro Rey, la Virgen María nuestra Reina, y el Papa y los cardenales los príncipes de la Iglesia Católica. ¿Qué es esto?
Estamos caminando sobre la cabeza. En fin. Wow. Eso me llegó. Nunca lo había visto así, de verdad. Pues Me sí. llegó porque es así. Entonces, los niños anunciaron que iba a haber efectivamente 3 papas más, o sea, dijo 4 porque uno no viviría mucho tiempo. Desde Juan 23 hubo Pablo VI, hubo Juan Pablo I, que murió después de 33 días, hubo Juan Pablo II y hubo Benedicto XVI. Exacto. Francisco, el punto de esta profecía era que los momentos de los últimos tiempos iban a ocurrir después del cuarto papa. Estamos en eso. Y Conchita González anunció que el día llegaría en el cual iba a haber en la colina de los Pinos, en los afueras del pueblito de Garabandal, un signo después del aviso. Conocen vosotros el asunto del aviso, me imagino, ¿cierto? Sí. He visto, creo, una de tus emisiones donde hablaste de eso. Sí. En el mundo católico. ¿Cómo? En el del mundo católico. Sí. Sí. Cecilia. Sí, sí. Entonces va a ser un momento para... una semana cargada de emociones. Entonces va a ser un momento en el cual cada ser humano va a poder ver el estado de su alma como Dios la ve, podrá ver todo el mal que habrá hecho y todo el bien que no habrá hecho, y podrá ver si vendría a morir en ese momento, si terminaría en el cielo, en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno. Pero habrá un momento de total y completa lucididad en el cual todo el mundo sabrá sobre la realidad de Dios, la realidad que Jesucristo es su Hijo y que la Iglesia Católica Romana y Apostólica es su única iglesia, la única iglesia del Cristo fundada sobre San Pedro. Después de eso, los niños de Garabandal anunciaron que iba a haber un signo que va a ser indestructible, no será palpable, pero será en la colina de los Pinos y será allá hasta el fin de la tierra. Y después habrá el gran castigo si la humanidad no se convierte. En 1980, un periodista de la BBC de Londres entrevistó a Conchita González pidiéndole, mire, Conchita, usted es mamá, ¿usted cree realmente que la humanidad podrá, después el aviso y el milagro se convertirá en tiempo? Conchita contestó, no, el mundo se ha vuelto tan malo que no lo creo. Y sí, por supuesto, tengo miedo por mis niños, ¿no? Ahora Conchita González es una mujer, tiene 70 y pico años, vive reclusa, no quiere ver a la gente y la entiendo. Yo creo que muchos años de su vida se ha cansado de ver a la gente amarla por interés. Porque la gente sabe quién era y se decía, te quiero tanto. Le decían eso porque solamente era evidente y se dio cuenta. Fui muy desilusionada y ahora quiere sus distancias con el mundo. No es que no demuestra caridad, es una mujer muy buena, pero no quiere más escuchar la pobreza de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, yo por mi parte seguí trabajando con otro sacerdote, tengo varios. Padre Michel Rodríguez, hay un sacerdote también, un místico, vidente, un hombre extraordinario, brasilero, que se llama el reverendo Padre Oliveira, Brasil, que ha llamado al Padre Michel Rodríguez como verdadero mensajero de Dios. El Padre Michel, hay Luz de María también, he hablado con ella ayer. Luz de María, ¿ha oído hablar de ella? Ella reconoce al Padre Michel también como verdadero mensajero de Dios. Wow. Y hubo una controversia relativa al Padre Michel, lo acusaron el año pasado de haber hecho falsas profecías relativo a la futura muerte del Papa Benedicto XVI y de Francisco. Efectivamente, en 2019 anunció que el Dios Padre le anunció que los dos papas morirían mártires y que moriría primero Francisco y que después eso será durante una invasión de Italia, que tratará de escaparse, lo agarrarán y lo matarán, mártir, y que el Papa, el Papa Francisco I, y que el Papa Benedicto tratará, después de la muerte de Francisco, tratará de reunir y de mantener orden en la iglesia, pero lo agarrarán también y lo matarán también, mártir.
Eso no ocurrió efectivamente y mucha gente empezaron a caer de manera muy vil al padre Michel. Yo, Villano. Miguel o Michel, como tú quieras, Michel Rodríguez. Y yo estaba sorprendido como todo el mundo. Yo conocí el padre Michel como todo el mundo a través de una variedad de episodios que un canal americano que no quiero mencionar estaba haciendo sobre él, que lo estaban apoyando. Me pareció muy bien y era así que yo lo conocí, como millones de católicos alrededor del mundo. Y después cuando eso ocurrió, este mismo canal americano lo sacó. Sacó toda la información, su video del padre Michel. Yo pensaba que no iban a dar una antena, un micrófono para que se pueda explicar, porque debía seguramente tener una explicación. Pero no, y mientras tanto en los Estados Unidos, aún un par de sacerdotes hispanos, en Francia muy pocos lo atacaron, porque no entendían. Pero muchos, había unos hispanos que se empezaron a atacar al padre Michel, calumniándolo, y una cantidad industrial de anglosajones, canadienses, americanos, que empezaron a caerle encima, porque lo llamaron el falso profeta, yo qué sé, vil. Porque aún si se hubiera equivocado, es un sacerdote, se debe respeto, tal vez malentendió, pero de llamarlo farsante o estafador, yo qué sé, todos esos nombres de pajaritos, como decimos en francés, me pareció muy vil y además muy cobarde, porque siempre en la espalda del padre Michel, cuando nadie no podía defenderse. Decidí de tomar un avión y de ir a ver el padre Michel. Él mismo me invitó porque un día yo lo llamé para decirle, mon père, perdóneme, usted no me conoce, mi nombre es Xavier Herral. Dijo, sí, sí, le conozco, le he visto muchas veces en el internet. Ya estaba yo empezando a hacer promoción de mi libro en varios canales podcast, ¿no? Y le he dicho, mire, mon père, perdóneme, estoy tomando mucha libertad en llamarlo, pero la verdad es que si usted sigue callándose, será interpretado especialmente por los anglosajones como una admisión de culpabilidad. Usted se debe defender, por lo menos por todos los que han puesto stock en usted y en las revelaciones que Dios le ha puesto entre sus manos. Padre Michel se quedó callado y me dijo, ¿sabes qué, Javier? Voy a pedir a nuestro Señor, no hago nada sin nuestro Señor, yo estoy en paz, porque yo sé que no he hecho nada mal. Pero ¿sabes qué? Le voy a preguntar y te voy a hacer una cosa, le voy a hacer una cosa, Monsieur Herral, me dijo él. Ahora me trata de tú, me trata de Javier. Pero él dijo, Monsieur Herral, le voy a decir una cosa, he sufrido mucho por esto, pero más que otra cosa, por todos los que yo pensaba eran mis amigos que me han totalmente abandonado. Eso me rompió el corazón. En ese momento, a mí me tomó las tripas de escucharlo decir eso. Y tuve que movilizar todas mis fuerzas para mantener los ojos secos, escuchando a ese pobre hombre, ¿no? Y bueno, le he dicho, père, estoy a su disposición. Llámeme una vez que usted reciba una respuesta y yo le daré una antena. Me llamó 24 horas después y me dijo, nuestro Señor apareció y me dijo de decirte de acuerdo. Empecé a llamar a todo el mundo que me hizo el honor de invitarme y fue John Henry Weston. Yo no sé si vos lo conocéis. John Henry Weston. Lifeside News. Oh, ajá, sí. Lifeside News. Sí, pero él es todo americano. Es canadiense. Ah, pero lo hace todo en inglés. Todo en inglés. Exacto, sí. Aunque no sabía que era canadiense, pero sí he visto canales, Grand Warning, todo eso, pero en inglés. En inglés. Es él, Henry Weston. Sumamente. Wow. Es uno de mis mejores amigos. Aún es increíble, es un hombre excepcional. Me dijo, Javier, no, por supuesto, le expliqué la situación. Mira, mañana, tú le dices que mañana tiene mi estudio, que venga, que se explique, le doy la antena para que tenga una oportunidad de defenderse. Absolutamente, pero yo quiero que tú aparezcas también y que tú lo introduzcas. Yo le he dicho, mira, John Henry, yo prefiero no aparecer por varias razones. Es muy presuntuoso de mi parte de aparecer y además voy a aparecer como su babysitter. Yo no creo que yo le rendería servicio si yo aparezco como su bodyguard, ¿no? Es mejor que se defienda por sí mismo. Me dijo, no, yo quiero que tú aparezcas. ¿Cómo le iba a decir no? De acuerdo. Entonces lo introducí el día siguiente
y al final me pidió John Henry de hacer un comentario final, pero era John Henry que le hacía preguntas. Fui maestría, Yolimar, un triunfo de primera. Se explicó de manera perfecta y explicó la explicación de esa profecía de los papas. ¿Nos puedes dar un resumen? Sí, te voy a explicar. Explicó que lo que sucedió, hubo una misa el 28 de diciembre del 2022. El Papa se murió el 31 de diciembre del 2022, ¿te recuerdas? Sí. Vale. Y durante la celebración de la Santa Misa, el padre Michel se cayó en éxtasis, enfrente de todos los fieles que estaban en la misa, enfrente de los propios 4 monjes, y empezaba a sonreír y tener los ojos llenos de lágrimas. Y después era el momento de la elevación. Después lo volvió, comulgó, dio la comunión, y saliendo de la misa, dando la mano a cada quien, dijo públicamente: nuestro Señor me informó que su hijo Benedicto XVI nunca verá el año 2023, que morirá en 3 días, y que moriría en 3 días. Aún había una señora, porque yo fui allá, contrariamente a todos los detractores del padre Michel. Yo investigué como el padre René Laurentin me enseñó a hacerlo en los 8 años que yo trabajé con él en Francia. Fui allá, entrevisté al padre Michel, los monjes y los laicos que habían sido testigos de ese lugar, de ese momento. Y efectivamente todos me dijeron: sí, es verdad. Y fuimos muy sorprendidos, porque en el momento cuando nos dijo eso, no había ningún índice que el Papa estaba al borde de la muerte. Nadie podía ni aún imaginarse de eso. Y nos decimos todos: qué sorpresa. Había una señora francesa, chiquitita, no, me recordaba a una señora que yo conocía en Normandía. Se parecía a ella como 2 gotas de agua, ¿no? Su manera de hablar. Y esa señora le dijo al padre Michel: no, mon père, no debe decir eso usted, porque si usted dice eso, lo va a llamar a usted de cosas muy feas, muy nobles. El padre Michel se puso a reír como en ese momento, ¿no? Y dijo: yo estoy con Dios. Si uno está con Dios, ¿de quién temer? ¿Quién es como Dios? Como dice un otro Miguel, decía el padre Michel. ¿Quién es como Dios? Como dice otro Miguel. Y la mujer decía: no, mon père, no digo nada. Una pequeña francesita adorable, ¿no? Como se ve en las películas. Y en ese momento yo fui a verlas, a ver toda esta gente, entrevistando a cada quien individualmente, como el padre Laurentin me enseñó. Eso era prueba. Y enseguida yo tenía una pena para todos los detractores, porque hubo sacerdotes que se pusieron contra el padre Michel, y que gente que lo atacaron, lo difamaron, lo calumniaron, lo insultaron, lo acusaron de todo, de mentiroso, yo qué sé, ¿no? Pero sin saber lo que realmente sucedió. Como que demuestra una lección, que si uno se llama católico, uno no tiene que tener la palabra tan fácil, y todavía menos la acusación y el juicio tan fácil. No nos corresponde a nosotros de juzgar, sino a Dios. Y eso era una prueba flagrante. Entonces, por 2 años yo peleé, siguiendo peleando contra envers et contre tous, como era el grito de los caballeros de Francia, para defender al padre Michel, y los ataques empezaron a disminuir. Gracias a Dios. Todavía hay un par de detractores anglosajones, hispanos, que siguen con esa estupidez, solamente por orgullo personal. No quieren admitir que se equivocaron. Los dejo entre las manos de Dios. Pero hay que rezar para ellos también. El padre Michel no tiene animosidad por nadie. Y además, os invito a sus telespectadores a tener mucho cuidado, porque hay canales aún en el YouTube que dicen: el padre Michel anuncia que el 27 de septiembre habrá un meteorito. Una regla, a thumb rule, ¿no? Una regla general. El padre Michel nunca da fechas. Si vosotros escuchan en cualquier AI, inteligencia artificial, programas de inteligencia artificial diciendo: el padre Michel ha sido revelado que en tal fecha ocurrirá esto, mentira. Eso es el diablo.
Y eso he acusado abiertamente y públicamente esos canales. Y aún he invitado a cualquier detractor del Padre Michel de tener el coraje. En francés lo he dicho, en inglés lo he dicho, en español varias veces. Lo vuelvo a repetir en tu programa, Yolimar. O sea, cualquier detractor que tiene el coraje de tomar el guante que pongo en el piso para debatear conmigo cordialmente, educadamente, aún amigablemente, para debatear conmigo sobre el Padre Michel, sobre sus revelaciones, pero en vivo y en frente de testigos. Yo le invito a tener el coraje de hacerlo. Hace más de un año que hago en los cuatro vientos esta invitación. Nadie tuvo el coraje todavía de contestarme. Yo les entiendo, ¿no? Porque yo sería ellos. No me gustaría tampoco debatear conmigo. No me gustaría en lo nada debatear conmigo. Ahí sacó la herencia de la sangre del soldado de la familia. Pero sí, ahí ya están las venas, ahí se ve que hay una herencia. Sí. Entonces, pues sí. Y mira, yo sé que hace 1 hora y 46 minutos que estamos hablando. Voy a terminar por decirte una cosa. En otro canal me pidieron una vez, era una señora que me pidió, mira Javier, era un canal anglosajón también, australiano. Me pidió si el rey de Francia, el príncipe de Francia, que llamamos el delfín, es un título francés, le dauphin, Henri V de la Croix, te escucharía en este momento, porque está vivo hoy. Ha nacido en Francia, pero vive al extranjero, de manera humilde. Si el príncipe de Francia te escucharía hoy y te vería hoy, ¿qué le dirías? ¿No? Y yo contesté ese día que me enorgullería de ser el primer francés a públicamente ofrecerle mi allegiance, no sé, mi fieldad, ¿no? Y tomando el moto de mis ancestros, de decir mi alma a Dios, mi vida al Rey, mi corazón a la Virgen María y mi honor a mí. Eso fue mi respuesta. No te voy a hacer llorar otra vez, pequeña, ¿no? Qué lindo. Señoras y señores, de todas las entrevistas que me hicieron, esta es oficialmente mi favorita. Perdón, Yolimar. Oh, qué amor, pobrecita. Voilà, terminé. No te voy a hacer llorar más. Ya, terminé por Me dieron ganas de decir, yo voy a ser la venezolana número 1. Bravo. Qué bonito. En fin, no sé cuánta gente va a ver esta emisión, pero aún si es 3, 2, 1, triunfo. Tocamos corazones. Y te agradezco, Yolimar, eres un lindo corazón. Eres muy lindo corazón. Coraje. Una última cosa. Y para dar más esperanza. ¿De acuerdo? Y es muy bonito. Eso es muy lindo lo que os voy a decir. El Padre Michel, yo he ido y termino con eso. He ido con una conferencia con él en Los Ángeles a los últimos días de agosto y el primer día de septiembre. Vale. Él informó a todos los y habíamos hecho, y lo tenemos cada episodio en nuestro canal Ocruxave Media, lo hemos grabado, ahí está toda la yo lo voy a poner aquí abajito. Vale. Mencionó que el aviso no es cuestión de años, sino de meses. Y dijo lo siguiente, y eso os va a dar fe. Primero, mantengan la cabeza fría. No tengan miedo, no pierdan la cabeza. Que esos son sentimientos inspirados de Satanás, no de Dios. No tengan miedo. Tranquilos. Si vosotros han escuchado estos mensajes, es por la voluntad divina de Dios. A vosotros ahora, con estas revelaciones, tienen que contestar ¿sí o no?
El padre Michel dijo, después del aviso, habrá 42 días en el cual Satanás será encadenado. No podrá llevar la humanidad a su perdición. No quiere decir que el hombre no perderá su libertad. Podrá escoger entre el bien y el mal todavía. Pero Satanás no tendrá sus medios convencionales para llevarnos a nuestra perdición. ¿Vale? Después de ese momento, llegará el momento en el cual una conferencia internacional de científicos van a decir que agravaron una tormenta solar más grande que nunca ha sido agravada en la historia humana, y que esa tormenta solar habrá causado multitudes de destrucciones de flotas de satélites, de plantas eléctricas en el mundo, y que será la causa por este asunto que llamamos el aviso, que habrá causado alucinaciones mundiales en alrededor del mundo. Será muy bien presentado, pero muy bien presentado, al punto que la mayoría de los fieles creerán y perderán la fe en el aviso. Ahora, hay una promesa muy, muy bonita que va a llegar. Dios Padre Eterno dijo al Padre Michel que cada alma que mantendrá su fe firme en Dios, en su Hijo Jesucristo, en la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, que será consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, la persona, y al Corazón Inmaculado de María, y que frecuentará el sacramento de la confesión frecuentemente, y recibirá la Santa Comunión en estado de gracia y en completa conciencia que recibe realmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, todos, sin excepción, que caen sobre esos prerequisitos, serán salvados y serán todos, sin excepción, llevados por su ángel, por una manifestación de su ángel de la guardia, a seguirlos a un refugio donde serán recibidos automáticamente. El Padre Michel ha visto en la tierra entera, Dios le mostró como si estaba en el espacio, la tierra entera, y una multitud de pequeños puntillos de luz en todos los países, aún los que van a desaparecer. Puntillos de luz, y el Padre Eterno diciéndole, tu vois, Michel, tú ves, Michel, cada uno de esos puntillos representa un refugio. Ustedes, los que mantendrán su fe firme, serán llevados a vuestra salud, salvación física y espiritual. Quería terminar con eso porque es un mensaje hermoso. Yo sé, créanme, he hecho esto tantas veces en 3 lenguajes. Acabo de hacerlo recientemente en portugués con un grande canal brasilero. Yo conozco vuestras preguntas y yo sé que hay muchas. ¿Cómo voy a hacer si estoy en mi casa? Soy infirme, no puedo caminar. La Virgen y Dios Padre prometió que no solamente habrá multitudes de curaciones milagrosas, no solamente en la colina de espinos en Garabandal, en la colina de aparición en Medjugorje, pero en todos los verdaderos lugares de apariciones del mundo, incluido a los que serán llamados en refugios, habrá curaciones milagrosas que les permitirán de levantarse y de caminar. Aún la Virgen mencionó a Padre Michel que algunos de sus hijos harán dormir para despertarse en su propia cama, pero en un refugio. Habrán cantidades de milagros en tiempos excepcionales. Termino repitiendo la palabra de Dios. No tengan miedo. Abandónense al pie de la cruz. Conságrense al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María. Anden a confesarse los primeros sábados de cada mes del fondo de vuestro corazón. Anden a recibir la Santa Comunión, si es posible, cada día. Si no lo pueden por las circunstancias, cada domingo, en estado de gracia, en total conciencia que vosotros reciben la persona de Cristo. Y recen por el Papa, aun si está equivocado. Rece para todos los cardenales que están en errores doctrinales. Recen para la jerarquía de la Iglesia y sean fieles a Dios. Y sean fieles, y a vosotros os corresponde ahora de contestar oui o no. Voilà, terminé por el día de hoy. Te guardé casi 2 horas, qué vergüenza. No, me encantó. El final fue lo mejor.
De verdad. Voy a copiar tu última frase, voy a decir Venezuela, tu servidora. Muy bonito. Perfecto. Listo, gracias de verdad. No voy a despedirme mucho porque empiezo a llorar. Estoy muy agradecida De nada. Placer. y espero que sea el inicio de muchas cositas lindas que podamos hacer. Muy agradecida de verdad. De nada. Y estoy a tu disposición y unión en oración, ¿vale? Amén. Love you. Igualmente, un abrazo reapretado. Bye. Bye bye.